Los prejuicios acerca de los turcos se han convertido en una epidemia en las sociedades europeas. Durante los primeros meses del año 1960, la economía alemana se fue a la quiebra debido a los gastos a los que se enfrentó durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el país decidió tomar medidas para lograr salir de la recesión. En aquel momento, Alemania se enfrentaba a una crisis por falta de mano de obra. Con el fin de solucionar el problema, el gobierno suavizó las restricciones de visado y acogió a trabajadores de varios países, incluyendo Italia, España, Grecia y Turquía. Dadas las circunstancias de aquella época, se trataba de una oferta del gobierno muy atractiva para la gente que vivía en Turquía. Pronto, un gran número de turcos fueron a Alemania. Debido a la excelente remuneración económica, aumentaron las perspectivas de establecer una vida allí, un país con un idioma del que no comprendían una palabra. Muchos de ellos trabajaron en malas condiciones con el fin de volver a Turquía rápidamente con mucho dinero. Me trasladé a Alemania a principios de los 80. Fue en 1981. Tenía unos 13 o 14 años. De repente me vi frente a un montón de problemas. Eran problemas que se habían transmitido desde la primera generación de trabajadores turcos a la segunda generación. Trabajar, ahorrar y volver a Turquía. Por supuesto, nosotros también comenzamos a trabajar con la misma motivación cuando éramos jóvenes. Dimos forma a nuestras vidas a su alrededor. Es obvio que vienen aquí desde Turquía por dinero. Nadie niega eso. Todo el mundo lo admite. Nadie trajo consigo ninguna riqueza desde Turquía. Mi punto de vista cambió en los 90, cuando me convertí en un joven y ya había pasado por el colegio y había encontrado un empleo. Nos acostumbramos a vivir aquí. De algún modo, nos aclimatamos a nuestro nuevo entorno. El principal problema de los inmigrantes turcos fue que no sabían hablar alemán. Tenían ese mismo problema en el trabajo, donde vivían, de compras, en el hospital, etc. No podían defender sus derechos, ya que no podían hacerse entender y nadie entendía lo que decían. No nos proporcionaron instalaciones para aprender el idioma alemán. No nos dijeron si había algún lugar, alguna clase donde pudiéramos aprender alemán. Primero, aprende alemán y después, vuelve y háblanos en alemán. Nadie nos dijo nada así. Por ejemplo, yo trabajaba con una máquina. Ni un solo alemán me dijo: así no es como funciona la máquina, hermano. Si pulsas este botón, funcionará. Tuve que aprender por mi cuenta cómo hacer funcionar esa máquina. Pero la cosa es que tenía la esperanza de que ellos me lo enseñasen. Durante el paso de los años, los gobiernos turcos han considerado a sus nacionales que viven en Alemania como las gallinas de los huevos de oro. No prestaban atención a sus derechos sociales ni políticos. Sin embargo, esperaban que enviasen dinero a casa. Trabajamos muy duro, más duro de lo que podíamos, incluso con el fin de congraciarnos con el capataz para conseguir mejores salarios y para que nos renovasen el contrato.
Con la aparición de nueva maquinaria y nuevas tecnologías durante los años 70 y 80 y con la robotización de las fábricas, ya no había necesidad de expertos humanos. El idioma dejó de ser también un problema. Por ese motivo, una gran cantidad de turcos perdió su empleo y la vida para los inmigrantes se hacía cada vez más difícil. En Alemania, durante los años 60 y 70, los trabajadores podían realizar trabajos de baja categoría, como puede ser cargar y descargar. Tenían una gran demanda, más que cualquier otro tipo de trabajo. Durante los 80 y en mayor medida durante los 90, se empezó a usar más maquinaria en las fábricas. Todo se volvió automático. Ahora se necesitaba más el poder mental que el físico. Donde requerían poder mental, los alemanes ya no nos necesitaban a los extranjeros. Ya no tenían que formar a más estudiantes de fuera. Fue entonces cuando eliminaron la necesidad de extranjeros. Históricamente, los turcos siempre han estado en desventaja. Aquí también tienen problemas para encontrar empleo, ya que debido a los acontecimientos que han tenido lugar en Alemania en los últimos 20 o 30 años, convocan a expertos para hacer el trabajo. Por este motivo, es muy difícil para aquellos sin una educación apropiada o sin experiencia encontrar un trabajo. Es por eso, por este motivo, el número de trabajadores no capacitados es tan alto en proporción al número de trabajos disponibles. Por lo tanto, los turcos no están en una posición demasiado favorable en Alemania. Tomaron medidas de persuasión para que la gente volviera a sus países. Dieron una pequeña bonificación a unas 1000 personas y les enviaron de vuelta a sus países con el pretexto de recortar el desempleo. Nuestra gente trabajó tan duro como pudo. Se las había arreglado para acostumbrarse a su nuevo entorno. Con el aumento del número de turcos desempleados durante los 70, muchos de ellos comenzaron una nueva forma de vida. Algunos pusieron sus propios negocios. Debido a su situación social, tuvieron que trabajar el doble de duro para tener éxito dentro del mundo económico alemán. Somos una gran potencia, con un equipo humano de 75.000 trabajadores, un volumen de comercio con un valor de 15 millones de euros y con un gasto de 17 millones de euros. Cubrimos una amplia área de trabajo en este país. Como ciudadanos turcos de Europa creemos que no es suficiente y además no estamos utilizando esta capacidad bien. Después de años sirviendo a la economía alemana, hoy en día los inmigrantes turcos poseen sus propios negocios. Encontraron así la manera de entrar en el mundo económico de Alemania. Tras duros esfuerzos, han sido capaces de superar todas las dificultades del camino y tienen muchos locales a su nombre. Estoy seguro de que tendremos éxito en la creación de puestos de trabajo, porque hay una gran capacidad para ello. Hay un montón de problemas que rodean nuestra línea de trabajo. Tenemos escasez de trabajadores. Necesitamos gente que conozca bien el trabajo. Las escuelas vocacionales han fallado en enseñar bien el oficio de doner kebab a sus estudiantes. No le daban mucha importancia a este oficio. Queríamos mandar a nuestros hijos a escuelas donde pudieran ser iniciados en la elaboración del doner kebab. En la capital alemana, los turcos tienen más de 12.000 locales, empleando alrededor de 500.000 de personas. Un turco era un turco. No importaba de dónde vinieras. No importaba si eras de Hakkari, Edirne, Kars, Hatay, Trabzon o de Izmir. Todos éramos turcos. Si un turco se encontraba con otro en la calle, estaban felices, estaban orgullosos de ellos mismos. Pero gradualmente nos fuimos separando unos de otros y empezamos a vivir en áreas separadas. Me refiero a que, por ejemplo, los residentes de Trabzon se reunían en una zona y acabaron construyendo su propia mezquita,
sus tiendas y demás. Los Hakiaris vivían juntos como una comunidad. Y lo mismo hacían los Karsis. De este modo, nos fuimos separando del resto y dejamos de ser una única comunidad de turcos. A pesar de todos los servicios que los turcos han realizado para Alemania durante el más de medio siglo que han vivido aquí, todavía no se les ha otorgado el derecho para constituir grupos de presión. Incluso ahora no estamos en la posición que deberíamos, a pesar de que hemos estado aquí durante la mayor parte de los últimos 50 años. Hemos estado aquí durante 3 generaciones. Pero todavía no tenemos un grupo de presión fuerte. Todavía no hemos sido capaces de crear el grupo de trabajo necesario para hacer que nuestras voces sean escuchadas por todos. Aún nos consideramos a nosotros mismos dependientes del Estado y del gobierno turco. Les pedimos ayuda. Tenemos expectativas. Pedimos a los ministros que vengan y escuchen nuestras quejas. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas. Ahí es donde se crean. Necesitamos ministros que puedan ser nuestra voz en el sistema legal alemán y gestionen nuestros asuntos, que sean capaces de compartir nuestros problemas con ellos. Tener un grupo en Alemania que consiga hacer que nuestras voces sean escuchadas. Otro reto al que se enfrentan los inmigrantes en Alemania, particularmente los turcos, es el racismo extendido. Los empresarios discriminan a los inmigrantes y en lugar de darles empleo según sus capacidades, experiencia y conocimientos, toman la decisión basándose en la raza de los solicitantes, según sus prejuicios erróneos sobre sus culturas. Perciben a los turcos como un grupo violento y codicioso que carece de espíritu de trabajo en equipo. Algunas compañías nos dicen directamente que no quieren que la gente use el hijab o velo islámico. Nos dicen que deberíamos quitar los pañuelos. Hay otras compañías que no ponen esa clase de restricciones. No hay ninguna diferencia para ellos si lo llevas o no. En mi caso, en la compañía en la que trabajé, el hijab estaba oficialmente prohibido. La situación era muy difícil para los niños turcos que se formaban para los trabajos a los que habían sido asignados. No importa el dominio que tengas del idioma, no importa cómo de bueno sea tu acento, no eres mejor que un alemán. Pero si hablas como un turco, es casi imposible que te den un trabajo porque les gustes. Las posibilidades de que eso ocurra son casi cero, e incluso si ocurriese, sería pura casualidad. Los prejuicios acerca de los turcos se han convertido en una epidemia en las sociedades europeas. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? No sabemos la respuesta a esa pregunta. Aunque tuviésemos un ramo de flores en una mano y una caja de bombones en la otra, y sonriésemos a todo el mundo, nada cambiaría. Es simplemente imposible. Fui a la oficina correspondiente para conseguir un permiso de trabajo en Alemania. Les dije que quería hacer lo que hacía donde vivía antes. La primera reacción que tuve de la persona con la que estaba hablando fue: «Esto no es Turquía». Eso fue lo primero que me dijo, cuando lo único que hice fue pedir información. Esto sucedió hace 10 años. La situación todavía es la misma. No ha cambiado nada. Escuchas lo mismo donde quiera que vas. Eso es lo primero que escuchas. Esto no es Turquía. Inculpan del delito de una persona a la comunidad entera. Por eso nos llaman Ausländer. A pesar de haber vivido aquí los últimos 30 o 40 años. El uso de esta palabra para referirse a nosotros es en sí mismo una forma de discriminación.
Una de las preocupaciones de los inmigrantes en Alemania es la cuestión de por qué los mandatarios del país nunca han adoptado una política proactiva en la riqueza de los inmigrantes de su país. También otra cuestión es la de por qué les recuerdan constantemente que son inmigrantes en lugar de estarles agradecidos por su contribución a la recuperación económica de Alemania. Las políticas del gobierno alemán nunca se han centrado en encontrar la manera de proporcionar a los inmigrantes las cosas necesarias para hacerles la vida más fácil, o la manera de integrarles en la sociedad alemana, o de enseñarles el idioma. Tras un examen minucioso, nunca se ha invertido en esos asuntos. El gobierno ha hecho algunas cosas, pero no nos engaña. Hoy están obligados a prestar atención a una población que ha vivido aquí durante 50 años como trabajadores o productores y que ha hecho mucho por el desarrollo de Alemania dentro de Europa y que tiene una cultura de tanta riqueza que no puede ser ignorada. Ninguna persona ni partido nos dio las gracias. Nadie dijo, gracias, queridos amigos, por venir a Alemania y reconstruirla desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Y gracias por facilitar nuestro desarrollo y crecimiento. Nadie dijo nada de eso. Al menos yo no he escuchado nada. Y si alguien lo ha hecho, puede presentarse y decirlo otra vez. Los turcos alemanes tienen además más presión que los inmigrantes de otros países. La discriminación contra ellos tiene sus raíces en las relaciones históricas entre Alemania y el Imperio Otomano, y también en sus diferencias religiosas, particularmente el Islam y la fe islámica de los turcos alemanes. Si se observa más de cerca, se puede ver que los turcos son vistos de forma diferente en Europa y particularmente en Alemania. Es un hecho innegable. Se nos ve como completos extraños debido a nuestro lenguaje, a nuestra religión y debido a nuestros antecedentes otomanos. Los europeos nos tratan basándose en hechos políticos. A pesar de que vivimos en el corazón de Europa, ya sea como productores o como ciudadanos que pagan miles de millones de euros en impuestos. Pero me temo que la situación es tal y como he dicho. Generalmente los alemanes piensan que los turcos somos un poco estúpidos y recalcitrantes. Pon esto aquí, pon esto allí, ya sabes, trabajos serviles. Tienes que hacer lo que te dicen. Y naturalmente, si insistes en hacer algo diferente a lo que te han dicho que hagas, te meterás en problemas. Vienes a Alemania a hacer algo, puede que cometas errores, después de todo eres humano, y te dicen, eso es típico de los turcos. Los alemanes no son tratados así, ¿sabes a qué me refiero? Es un tema permanente. Ellos dicen, Dios mío, los turcos, lo que significa que no importa cuánto tiempo lleves en Alemania, no serás uno de ellos. Sería diferente si fueras un joven americano, italiano, griego. La religión también juega un papel importante. La falta de instalaciones y espacios para el progreso son problemas que desencantan a los trabajadores turcos. Ellos también están de acuerdo con el informe del ECRI, Instituto de Investigación del Ciclo Económico, que dice que la situación no es la más adecuada para el éxito y la prosperidad de los inmigrantes, especialmente los de origen turco. Nuestros jóvenes son inteligentes y tienen talento. Necesitan una mano que les ayude y necesitan facilidades. Eso es algo que las autoridades deberían hacer.
De otra manera, su talento se irá a la basura. No somos nadie para obligar a la nueva generación a desperdiciar su energía y su talento. Son niños muy inteligentes, son muy ventajosos. Hay muchos ejemplos de ello. Como ya he mencionado, entre ellos hay muchos técnicos, ingenieros y otros con licencias profesionales. Pero todos ellos están empleados como trabajadores operando maquinaria en fábricas. De esa manera no hacen ningún progreso, no les dejan hacerlo. No tienen los medios adecuados a su disposición. La gente pobre de Alemania, particularmente los inmigrantes, fueron golpeados por la crisis financiera mundial. Cuando la crisis se expandió a Alemania, la mayoría de trabajadores turcos y muchos alemanes quedaron desempleados y las compañías dejaron de proporcionar cobertura de seguro a los trabajadores. No puedes encontrar un trabajo. Mucha gente joven está sin empleo. Podrías decir que no hay apenas trabajo. En medio de la crisis, el tema de los trabajadores temporales ha aumentado. Trabajos de 400 euros. Desde ese momento, no ha habido trabajo con cobertura de seguro. Trabajo aquí. Estoy fabricando productos para ti, para Alemania, para la gente de este país. Al principio, cuando vine aquí, los alemanes no disfrutaban del bienestar y de las condiciones de vida que tienen ahora. Este es el resultado del duro trabajo que hemos realizado para ellos durante años. Por lo tanto, es injusto que nos digan, no, no eres uno de nosotros. Quizás algún grupo, uno grande, en un futuro sea expulsado de aquí por la crisis económica o social. Ese grupo podría ser el de los turcos, al igual que aquella vez en que los judíos fueron identificados como el enemigo número 1 y se les pidió que se marchasen. Les llamaban microbios y les culpaban de ser la razón detrás de la situación de deterioro social y económico al mismo tiempo. Hitler logró hacer de este asunto una cuestión nacional. Convenció a todo el mundo de que aquello era así. Ahora, si la actual crisis va a más, tratarán a los musulmanes del mismo modo en que trataron a los judíos. Dirán, tienen que irse, nos hacen infelices. Ya no somos bienvenidos aquí. Eso es lo que pienso. Hay algunos que están intentando conseguir sus derechos. Y hay otros cuyos derechos están siendo pisoteados. Algunas opiniones sostienen que durante los últimos años los turcos alemanes se han convertido en una base económica fuerte y una población por la que apostar. Dicen que si el gobierno alemán no actúa sobre los problemas que están afrontando los inmigrantes, se enfrentará a un serio desafío en un futuro no muy lejano.